Hola a todos y a todas confis y bienvenidos a Bitchy Teacher en YouTube. Para los que no me conocéis, mi nombre es Loreto y soy maestra de educación primaria e inglés. Saqué mi plaza en 2019 opositando por la mención de lengua extranjera inglés y desde entonces trabajo en un cole en Sevilla, en mi tierra. Además colaboro preparando oposiciones y soy la personita que está detrás de la cuenta de Instagram Bitchy Teacher, que os animo a bichear si aún no la conocéis. En el vídeo de hoy vamos a hablar sobre el temario en las oposiciones. Lo cierto es que es uno de los temas por el que más me soléis preguntar, por lo que hace unos días os dejé una cajita de preguntas en Instagram para que me trasladarais todas vuestras dudas e inquietudes relacionadas con este tema. Fuisteis muchísimos los que me lanzasteis vuestras preguntas y lo agradezco de corazón. En base a todas ellas he creado este vídeo que espero que os sirva y que os ayude un poquito más en esta parte del examen. De todos modos, si después de este vídeo aún os quedan dudas o queréis que tratemos cositas más específicas o personales, os animo a dejar vuestra pregunta en comentarios o hacérmela llegar por Instagram, porque mi idea es hacer un nuevo vídeo de preguntas y respuestas relacionadas con el temario de la oposición. Algo sencillo, dinámico, donde demos respuestas muy claras a vuestras preguntas concretas. Y sin más, arrancamos. Vamos allá con este vídeo relacionado con el temario de las oposiciones. En primer lugar, quiero hablar de tres cosas muy importantes, tres cosas claves para que entendamos este vídeo mucho mejor. Lo primero, yo no os hablo como experta de nada. No sé cuál es la mejor forma de memorizar, no sé cuál es el método infalible para repasar y que no se nos olvide nada, no conozco fórmulas mágicas. Yo os hablo desde mi experiencia como opositora, lo que yo hice, lo que a mí me ayudó y lo que a mí me sirvió. Lo segundo, es importante que sepáis que yo conté con un total de 10 meses para preparar las oposiciones, desde septiembre de 2018 hasta junio de 2019. Fueron 10 meses muy intensos porque mi única ocupación era opositar, desde por la mañana hasta por la noche. Y lo tercero es que la academia donde yo oposité, Oposiciones PG, nos facilitaba todo el temario completo desde el inicio de curso. Este temario estaba muy bien redactado, muy completo, totalmente actualizado, fácil de leer, interesante, por lo que yo tuve que dedicar muy poquito tiempo a la modificación de los temas. Tan solo cambié algunos párrafos, algunas expresiones y añadí un apartado práctico al final de cada tema. Un apartado del que hablaremos más tarde porque me soléis preguntar mucho por él y que considero clave para hacer el tema un poquito más nuestro y destacar frente al tribunal. Teniendo todo esto en cuenta, vamos a pasar a uno de los grandes bloques de este vídeo. Cómo me estudiaba los temas. Desde que yo empiezo con un tema hasta que considero que me lo sé, cómo lo hacía. Como sabéis, en las oposiciones al cuerpo de maestros tenemos un total de 25 temas. En mi caso dividí esos 25 temas en 5 bloques de 5 temas cada uno. Esta división por bloques no tiene prácticamente ninguna relevancia, de hecho solo me ayudó a organizar mejor el estudio. Da igual los temas que haya dentro de cada bloque, porque en mi caso no hice introducciones o conclusiones comunes, no utilicé la misma bibliografía, nada. Simplemente los bloques me ayudaban a organizar el estudio y a dividir el proceso de estudio en 5 bloques. De este modo, dedicaba un total de 5 semanas para cada bloque. Como decía, esto de la división por bloques simplemente me ayuda a organizar el estudio. En mi caso, dedicaba una semana a cada tema y una vez que me sabía 5 temas, es decir, que habían pasado 5 semanas, dedicaba una semana extra al repaso del bloque. Y que es cierto que a medida que va pasando el tiempo y que cada vez tengo más temas y por lo tanto más bloques en la cabeza, las semanas de repaso en vez de ser una eran 2. Con esto tenemos que ser un poquito flexibles, ¿vale? Una vez que yo me estudié el primer bloque, dediqué una semana a repaso. Una vez que me estudié el segundo bloque, dediqué una semana a repaso. Pero a partir del tercer bloque, las semanas de repaso en vez de una eran 2, porque obviamente había muchos más temas que repasar, era más información y considero fundamental dedicar ese tiempo a afianzar el contenido. Una vez que hemos aclarado un poquito la organización del temario y de los bloques, vamos a pasar ahora sí a ver cómo me estudiaba los temas desde cero. Mirad, a mí me encantan los paso a paso, lo reconozco. Me parece que nos hacen la vida mucho más sencilla. Si por ejemplo ahora mismo me dicen, Loreto, haz una tarta de chocolate. Yo
que soy una terrible cocinera, lo considero una misión imposible. Pero si por el contrario alguien me da la receta con todos los pasitos que tengo que seguir, pues quizás no me salga la mejor tarta de chocolate del mundo, pero algo decente voy a hacer. Con el estudio de temas pasa exactamente igual. Antes me habéis escuchado decir, me estudiaba un tema en una semana, y seguro que a alguno le ha entrado un poco el agobio, ¿no? De madre mía, pero eso ¿cómo se hace? Pero si yo os pongo por aquí un paso a paso de los diferentes momentos y las diferentes etapas por las que yo pasaba para estudiarme un tema, seguro que veis el camino un poquito más fácil. Empezamos con el primer paso, la lectura global del tema. Este apartado es muy importante porque nos ayuda a obtener una idea general del tema, de los apartados en los que se divide, los contenidos que incluye, los autores, las leyes, etc. Pero es muy importante que esta primera lectura sea consciente. No sé si os ha pasado alguna vez que empezamos a leer un texto y cuando vamos por el segundo párrafo nos damos cuenta que no tenemos ni idea de qué estamos leyendo y que nuestra cabeza está pensando qué vamos a merendar, qué voy a hacer mañana, qué me voy a poner esta tarde o qué difícil es opositar. Es importante que cuando leamos sea una lectura consciente, reflexiva, atenta, que vayamos prestando atención a lo que leemos. Tras este primer paso, a mí me gustaba hacer una segunda lectura, pero esta vez era una lectura comprensiva. En ella lo importante era entender el tema a la perfección, las expresiones que incluían, las palabras, los párrafos, entender las ideas y por qué se conectaban así. Es decir, este primer apartado, ¿qué conexión tiene con este segundo? ¿Qué conexión tiene con el tercero? ¿Cómo se entrelazan las ideas? ¿Por qué me mencionan esto? ¿Por qué mencionan lo otro? Al final, cuando comprendemos muy bien la estructura y lo que incluye nuestro tema, nos es mucho más fácil estudiarlo. Es importante para aquellos que estudiamos en otro idioma, como puede ser el inglés, el francés o incluso el alemán, que en esta segunda lectura busquemos todas esas palabras o expresiones que no conocemos e incluso que anotemos su significado, porque a la hora de estudiar, si hay algo que no conocemos, nos va a resultar mucho más difícil de memorizar y de entender que sí, oye, pues lo tenemos ahí marcado y recordamos su significado. Y tras esas dos lecturas llega el tercer paso, la lectura con subrayado. Voy a volver a leerme el tema, pero esta vez voy a ir subrayando a medida que voy leyendo todas las ideas y conceptos clave. Lo más importante, lo que considero imprescindible. Este subrayado va a ser muy personal, ¿vale? Va a depender de cada uno de nosotros. En mi caso me gustaba mucho subrayar los apartados, los subapartados, leyes, autores, definiciones y conceptos así clave, ¿no? Cosas que veía súper importantes en cada párrafo que no podía olvidar. El siguiente paso es fundamental para mí y se trata de la realización de un esquema. Un esquema que sea sencillo, que no incluya mucho contenido y que simplemente me ayude a estructurar en mi cabeza cómo se divide el tema. En mi caso me gustaba incluir los apartados, los subapartados y las ideas o conceptos más clave, además de autores y leyes. Estos esquemas nos serán súper útiles para repasar el tema. Y tras el esquema pasamos a la escritura del tema. Suelo repetirlo a menudo, pero tenemos que ser conscientes de que nos enfrentamos a un examen escrito, por lo que es importante practicar la escritura. Cuanto más escribamos, más rápido nos va a salir y más bonita va a ser la letra y la presentación general. Tenemos que practicar. En este punto no se trata de redactar el tema sin mirar, porque todavía no nos lo sabemos, sino de ir mirando, ir leyendo los diferentes apartados e irlos redactando poco a poco, con buena letra, con buena presentación e intentando repetir la información para ir ya memorizando cositas. Y una vez que hemos escrito el tema pasamos al siguiente gran paso, quizás el más difícil, que es la memorización. Es cierto que en este punto probablemente ya va a haber cositas que no sepamos, pero tenemos que hacer un esfuerzo por memorizar la información, por repetirla e irla interiorizando. Dentro de este gran paso de memorización hay pequeñas cositas que podemos ir haciendo y que nos van a ayudar a interiorizar la información. Por ejemplo, a mí me ayudaba mucho ir leyendo los párrafos y al ladito poner una palabra clave que resumiera ese párrafo. Si empiezo a leer y habla de la historia de un concepto, al lado me pongo la palabra historia y ya recuerdo que ahí se trataba ese contenido. Si
en el siguiente párrafo nos habla de legislación, de cómo ese concepto se encuentra integrado en nuestra legislación educativa, pues me pongo la palabra clave legislación. Si después me menciona un autor y cómo ese autor define ese concepto, me pongo el nombre del autor e incluso la palabra definición. Y así poco a poco pues voy como diseccionando ese contenido, memorizando cada uno de los párrafos. Otra cosa que a mí me ayudaba muchísimo a la hora de memorizar son las reglas mnemotécnicas. Lo cierto es que existen muchísimas y hay algunas muy interesantes. Os animo a bichear sobre ellas para conocer más y para encontrar la que más os guste. Mi favorita es la de crear una palabra inventada con las iniciales de diferentes conceptos, diferentes palabras y contenidos que me tengo que aprender. Por ejemplo, si tengo que aprenderme una lista con 10 ventajas del uso de juegos en el aula de idiomas, puedo coger la primera letra de cada una de las ventajas e inventarme una palabra. Esta palabra me va a ser muy fácil de memorizar y después simplemente tengo que ir letra por letra recordando cuáles eran esas ventajas y desarrollando cada una de las ideas. No sé si así explicado se entiende, pero lo dicho, os animo a conocer más de las reglas mnemotécnicas porque realmente funcionan. Además de escribir palabras clave de cada uno de los párrafos o del uso de reglas mnemotécnicas, hay otras técnicas que me ayudaban a la memorización. Por ejemplo, recitar en voz alta los párrafos, repetirlos una y otra vez en voz alta. También escribirlos. A mí me ayuda mucho a memorizar el hecho de escribir. Entonces, en sucio, escribía pues esa información que quizá me costaba más memorizar. Y también me ayudaba mucho a hacer esquemas más amplios. Una vez que tenía ese esquema que os explicaba antes, esa estructura, a raíz de ella empezaba a ampliarlo y empezaba a apuntar muchos más contenidos, muchas más ideas, autores, leyes, y iba haciendo ese esquema cada vez más amplio. En sucio, sin idea de repasar nada y de tener nada bonito, simplemente como técnica de memorización. A la vez que voy creando ese esquema, voy memorizando. Otra técnica que me ayudaba mucho a memorizar era la exposición del tema. Cuando estudiaba en casa me ponía con mi pizarrita y me imaginaba que era una reportera y que tenía que contarle ese tema a mi audiencia. Entonces iba memorizando, iba repitiendo, iba explicando los diferentes apartados, los diferentes párrafos y eso me ayudaba a irlos interiorizando. Y sinceramente hacía el estudio un poquito más ameno. Y por otro lado, algo que nos ayuda mucho a la memorización es la digitalización de los temas. Os pongo un ejemplo. A día de hoy, cuando hago una formación y tengo que impartir un contenido, lo que hago es preparar la presentación y a medida que voy preparando una presentación en Canvas, que sea bonita, que tenga dibujos, que tenga palabras clave, voy memorizando y voy aprendiendo, ¿no? y como repasando lo que quiero contar. Pues con los temas es lo mismo. Si hacemos una presentación en Canvas sobre el tema donde incluimos los aspectos clave, los diferentes apartados, los autores, las ideas, hacemos conexiones, ponemos iconos, dibujos, al final el hecho de hacer ese producto digital nos va a ayudar a ir memorizando el tema y, como digo, hace el proceso de estudio un poquito más ameno. Una vez que terminaba este proceso de memorización, que por lo general me tomaba 2 o 3 días, llegan los repasos. No quiero que lo malinterpretéis. Estos repasos de los que hablo forman parte del proceso de estudio de un tema. Entran dentro de esa misma semana que yo le dedicaba al tema. No quiere decir que llegados a este punto yo me sabía el tema a la perfección y que la memorización había sido súper efectiva y ya no se me iba a olvidar. Nada de eso. Es verdad que ya tenía una idea bastante clara, que podía recordar muchas cosas, pero ahora llega el momento de repasar y de ir afianzando todo eso. En mi caso realizaba 3 tipos de repaso. El primero de ellos, hacer un esfuerzo por recordar la información. Me ponía frente al tema, leía el primer apartado, por ejemplo, introducción, e intentaba decir mentalmente o en voz alta todo el contenido, toda la información que incluía ese apartado. Una vez que había conseguido decirla, la leía y me aseguraba de que lo había dicho correctamente. Si en algún momento me quedo atascada y no soy capaz de seguir, lo miraba, recordaba la información y después continuaba intentándolo. En el segundo repaso lo que hacía era que con el título del tema, simplemente con el título, intentaba sacar el esquema, esa estructura que había hecho antes. Y a partir de esa estructura, una vez que la tenía hecha y que me aseguraba de que había incluido todos los apartados, empezaba a decir en voz alta o mentalmente el contenido que incluía cada uno de los apartados. Y exactamente igual que antes, una vez que había terminado con el apartado 1, con la introducción,
Me iba la información, me iba el tema, lo leía y me aseguraba de que lo había hecho correctamente, que no me había saltado nada. Y por último, el tercer repaso consistía en intentar escribir el tema de memoria, sin tener que recurrir mucho a la información. Nuevamente, si algo se me olvida, no me desespero, acudo al tema, lo leo, lo recuerdo, lo refresco y sigo escribiendo. En este caso no me centraba mucho en el tiempo, no me importaba tardar más de la cuenta, lo importante era hacer ese esfuerzo de recuperar la información, de saber plasmarla en un papel y de tener una presentación decente. Seguimos en esa misma semana. Una vez que he leído el tema, que lo he subrayado, que he hecho esquemas, que lo he escrito, que he memorizado y que también he hecho esos 3 repasos, pasaba a grabar el tema. A mí me ayudaba mucho grabarlo con el móvil y después escucharlo mientras iba en el coche o cuando iba al gimnasio. Además, esta grabación nos va a permitir hacer repasos más adelante, de manera pues un poquito diferente y amena. Y el último paso para considerar que me sabía el tema y que lo había memorizado era decirlo en voz alta. Siempre digo que en mi caso tuve mucha suerte porque Javi, mi chico, venía a estudiar conmigo y era el que me escuchaba, el que me preguntaba los temas, iba haciendo un seguimiento y si me quedaba atascada o había algo que no sabía, pues él me lo refrescaba. Si tenemos la suerte de tener a alguien a quien decírselo, ¿no?, que nos pregunte el tema, pues genial. Y si no, siempre podemos decirlo en voz alta nosotros mismos e incluso grabarnos con el móvil y luego ver el vídeo para ver qué tal lo hacemos. Y listo. Ha pasado toda una semana, he ido poco a poco por los diferentes pasos, llega el finde y considero que el tema más o menos me lo sé. Y digo más o menos porque es normal que tengamos pequeños olvidos, que tengamos despistes, que en algún momento nos quedemos bloqueados e incluso que pasen los días y tengamos la sensación de se me ha olvidado todo. No pasa nada. En este punto es importante que hablemos de la curva del olvido, un concepto expuesto por Ebbinghaus. Os voy a dejar por aquí un gráfico que he sacado de Wikipedia que nos permite entender muchísimo mejor esto de la curva del olvido. Por un lado tenemos el tiempo que transcurre y por otro lado tenemos la cantidad de información que nuestro cerebro recuerda. De este modo, si hemos memorizado un contenido, con el paso del tiempo se nos va a ir olvidando. Pero es que se olvida muy rápido. De hecho, cuando apenas pasan 24 o 48 horas, nuestro cerebro puede llegar a recordar tan solo el 50% de lo que hemos estudiado. Esto quiere decir que si hoy he terminado de estudiar el tema y no vuelvo a tocarlo hasta dentro de una semana, probablemente a la semana siguiente tan solo recuerde el 3% de lo que he memorizado. Esto asusta. Lo sé, pero quizás para muchos sea un alivio, porque ya entendemos por qué muchas veces tenemos esa sensación de decir, no me acuerdo de nada. Y lo cierto es que conocer esto de la curva del olvido nos permite combatirla. Y aquí es donde entran en juego, ahora sí, los repasos. Imaginamos que ya ha pasado esa semana donde me he estudiado el tema 3. Hoy es lunes y me toca empezar con el tema 4. Pues bien, antes de empezar voy a dedicar un tiempo a repasar el tema 3. ¿Y cómo realizo ese repaso? Pues tenemos muchas formas de hacerlo, todo va a depender del tiempo del que disponemos. Por ejemplo, podemos hacer una lectura consciente del tema, podemos decirlo en voz alta, podemos hacer ese esfuerzo por recordar lo que habíamos memorizado, podemos redactar el esquema y a partir de ahí ir diciendo el contenido que hay en cada uno de los apartados o incluso ir leyendo el contenido que hay en cada uno de los apartados. Podemos incluso escribir el tema, explicarlo, decírselo en voz alta a alguien, escuchar la grabación que habíamos hecho, lo que sea, todo depende del tiempo del que dispongamos. Ese repaso consciente que hago el lunes del tema de la semana anterior me permite combatir la curva del olvido. Tras el repaso, comienzo con el estudio del tema 4 y sigo adelante. El martes empiezo de nuevo repasando el tema de la semana anterior. Seguro que te va a costar mucho menos repasarlo porque lo vas a tener mucho más fresco, va a ser más rápido y nuevamente estás combatiendo la curva del olvido. Una vez que lo he repasado, el resto del día lo dedico al tema nuevo. Después quizás estoy un par de días, miércoles, jueves, incluso viernes, sin tocar el tema 4. Pero el sábado vuelvo a empezar repasando el tema de la semana anterior. Y nuevamente voy combatiendo esa curva del olvido hasta que poco a poco el tema está cada vez más interiorizado. Vamos a ir un poquito más allá, vamos a rizar un poquito más el rizo. Imaginad que han pasado 4 semanas y yo me he estudiado 4 temas del bloque. Empieza la quinta semana y voy a por el quinto. En esta quinta semana voy a repasar
el tema que me estudié justo la semana anterior, es decir, el tema 4. Pero además tengo que buscar un huequito para repasar los otros temas. Es importante que sigamos combatiendo esa curva del olvido. Por ejemplo, puedo dedicar el sábado por la mañana a repasar de manera consciente todos los temas que ya llevo, ¿no? Todos los temas de este bloque, a través de lectura, a través de los esquemas, intentando recitarlos en voz alta como yo mejor considere. Pero sí que es interesante que en esa quinta semana, al menos una mañana o una tarde, la dediquemos al repaso de todo lo anterior. Y ahora sí, una vez que han pasado las 5 semanas y que me he estudiado los 5 temas de un bloque, dedico una semana extra simplemente a repasar y volver a repasar. En mi caso, ya que son 5 temas por bloque, me gustaba dedicarle un día a cada uno de los temas. El lunes el tema 1, martes tema 2, miércoles tema 3, jueves tema 4 y viernes tema 5. Un día entero dedicado a un tema que ya me sé y que además he ido repasando me va a ayudar a interiorizar muchísimo más la información. Puedo leerlo, puedo hacer esquemas, puedo escribirlo, puedo decirlo en voz alta, puedo explicarlo, puedo hacer un dibujo, lo que se me ocurra, pero va a ser un día entero machacando una y otra vez esa información que ya me sé. Y básicamente hasta aquí el estudio y el repaso de los temas. Así es como me organizaba, así es como iba estudiando los temas y así es como los iba repasando. Pasamos ahora a hablar de 5 aspectos relacionados con el temario por los que me habéis preguntado muchísimo y que quiero aclarar algunas cositas o ideas. Muchos de vosotros me habéis preguntado si hacía simulacros y cada cuánto tiempo los hacía. Y sí, claro que los hacía y considero que son importantísimos. Por un lado hacía simulacros escritos y por otro orales. Los escritos los hacía una vez al mes. Ponía papelitos con el número de todos los temas que me sabía, cogía uno y me dedicaba a redactarlo, intentando respetar la presentación, intentando respetar el tiempo e intentando no mirar para nada el temario. A veces lo conseguía y me salía muy bien y otras veces me bloqueaba, tenía que parar el simulacro, tenía que mirar y era un desastre. Pero no pasa nada, es parte del proceso. Y por otro lado hacía simulacros orales. Los fines de semana mi chico estaba más libre y lo que hacíamos era elegir un tema de todos los que me sabía y yo se lo decía a él en voz alta. Nuevamente era una manera más de refrescar la información y de intentar decírsela a alguien, verbalizarla sin tener que mirar el temario. Por otro lado me habéis preguntado mucho por la legislación. Cómo aparecía en mi temario. Mirad, era una parte más del tema, ¿vale? No dedicaba un apartado a mencionar la bibliografía que iba a utilizar, sino que a medida que iba redactando el tema, en algunos puntos, cuando consideraba oportuno, mencionaba en qué apartados de la ley se hablaba de eso. Por ejemplo, si vamos a hablar del tema de las canciones, oye, ¿en qué apartados de la ley hablan del uso de las canciones como una de las metodologías propuestas para el aula de idiomas? O por ejemplo, si es un tema sobre la lectura, ¿en qué puntos de la legislación educativa se habla de la lectura? E iba incluyendo referencias a medida que iba redactando el tema. Por supuesto, al final del tema hay un apartado de bibliografía donde ponía los autores de los que he hablado con sus publicaciones y también las referencias legales, es decir, cada uno de los documentos legislativos en los que me he basado. En mi caso no dedicaba un tiempo a memorizar la ley y a ponerme artículo por artículo o capítulo por capítulo a ver lo que decía, sino que como la tenía interiorizada en los temas, lo que me estudiaba era lo que venía en el tema y después iba haciendo consultas para los supuestos prácticos. Hay muchas cosas que se van repitiendo y te las vas memorizando casi sin darte cuenta. Por otro lado, me preguntáis mucho por los autores. En total intentaba incluir al menos 5 autores en cada tema. Hay autores que van a ser muy específicos y que nos van a hablar de cosas muy concretas y hay otros autores que son un poquito más comodín, que nos sirven para muchos temas. Tenemos que intentar combinar ambos de ellos. Es bueno tener siempre autores comodín, que hablen de cosas muy generales, que tengan frases que sean emocionantes, que podamos incluir en muchos temas y supuestos, pero también es importante tener autores más específicos que hablen de cositas más concretas. En este sentido, a mí me ayudó mucho a hacerme este librito de autores y referencias legales. Lo dividí por temas, por ejemplo aquí tenemos el tema 8 y menciono los autores que incluía con sus publicaciones y también las leyes que mencionaba. Aquí tenemos el tema 9, que como veis hay muchos más autores, el tema 10, luego por aquí tengo el tema 13. Esto pues lo llevaba encima y de vez en cuando me iba repasando los autores con sus publicaciones.
Otro aspecto que me soléis preguntar mucho es por el tema de las introducciones y las conclusiones comunes. Mira, en mi caso no las tenía y sinceramente me hubiera parecido muy difícil ser capaz de hacer introducciones y conclusiones comunes. Como os digo, hay ideas o hay autores comodines, incluso frases así bonitas para cerrar el tema que nos pueden servir y que podemos añadir en muchos temas. Pero tener una conclusión y una introducción exactamente igual dentro de un mismo bloque o dentro de varios temas, para mí es misión imposible. Y por último, pero no menos importante, me gustaría hablaros del apartado práctico, de esa parte práctica que yo incluía en todos los temas. Lo cierto es que considero muy interesante incluir al final de cada tema un apartado que se llame aplicación práctica, donde reflejemos cómo toda esa teoría que hemos mencionado va a estar presente en nuestro aula de primaria. Esta aplicación práctica se puede hacer de muchas maneras, va a depender un poquito del contenido del tema. Por supuesto habrá temas donde nos resulte más fácil hacerla porque la aplicación práctica es muy clara y otros temas quizás más teóricos donde nos sea más difícil buscar la aplicación práctica, pero a todo se le puede sacar una aplicación práctica. Lo podemos hacer a través de una sesión, explicando una sesión y cómo en esa sesión se va a trabajar el contenido que hemos explicado. Lo podemos hacer también explicando alguna metodología que llevemos a cabo en el aula. Podemos explicar de manera breve una unidad didáctica o una tarea final y cómo se va a tener en cuenta en esa tarea o en esa unidad didáctica todas las necesidades que hemos explicado antes o todos los aspectos del lenguaje que hemos explicado antes o la atención a la diversidad, etc. Podemos explicar una rutina que se va a llevar a cabo en nuestro aula y que va a permitir que todo eso que hemos explicado antes esté presente. Podemos poner una batería de recursos que se utilizan y que nos permiten atender al alumnado, trabajar un contenido y un largo etcétera más. Todo aquello que se os ocurra que está relacionado con el día a día del aula y que puede estar conectado de alguna manera con la teoría que hemos puesto, podemos incluirlo en ese apartado práctico. Y hasta aquí el vídeo del temario. De manera general he intentado dar respuesta a muchas de las cositas que me habéis hecho llegar. Como os decía al principio, si quedan dudas, si surgen cositas más puntuales, más específicas e incluso más personales, os animo de todo corazón a que me las lancéis por comentario o que también me las hagáis llegar por Instagram, porque próximamente voy a hacer un vídeo súper dinámico mostrando vuestras preguntas y dando respuestas a cada una de ellas. Gracias por llegar hasta aquí, por escucharme, por acompañarme y por invertir vuestro tiempo conmigo. Espero que haya sido de ayuda. Como siempre, agradezco muchísimo que me dejéis un me gusta, que me dejéis también un comentario contándome un poquito las impresiones o reflexionando sobre el vídeo y por supuesto que os suscribáis al canal si todavía no lo habéis hecho. Nos vemos próximamente en un nuevo vídeo. Gracias.